Relatos Paranormales Oficial. Quiero compartir con todos ustedes esta experiencia paranormal que le sucedió a mi abuelito. Fue un evento muy aterrador, el cual se suscitó una tarde lluviosa y oscura, esto cerca de Zumpango, Estado de México, y por si fuera poco, justo el día de Nochebuena. Antes de eso he de mencionar que al viejo le gustaba visitar otros pueblos cercanos, por lo que siempre se iba caminando, aunque también lo hacía para realizar cualquier encargo que tuviera pendiente. Así que salía muy temprano de Hueypoxtla, con dirección a los pueblos aledaños, como Tequisquiac y San Juan. Una vez salía, hacía sus actividades lo más pronto posible, y así poder regresar antes de que el sol se ocultara. Resulta que ese día del 24 de diciembre, tuvo que trasladarse de urgencia a las oficinas del municipio ubicadas en Hueypoxtla, esto porque tenía que arreglar unos documentos acerca de sus terrenos. Por tal motivo, como era su costumbre, salió de su casa muy temprano para volver a buena hora. Él tenía la intención de regresar antes del mediodía, pero sus actividades en el municipio le quitaron gran parte de su tiempo, y cuando por fin terminó con los trámites, ya la tarde lo había alcanzado, y la lluvia caía sobre el pueblo. Así que sin tener muchas alternativas, decidió esperar un poco hasta que cesara la lluvia. Pasaron un par de horas, y la lluvia continuaba. Al ver que esta no se detenía, tomó la decisión de cubrirse de la mejor manera, y emprender el camino a Santa María Jilotzingo. Para esto, la tarde empezó a ponerse cada vez más oscura. El fuerte aguacero a cada instante se hacía más y más fuerte, ocasionando con esto que se formaran charcos y ríos de agua que hacían cada vez más peligrosos los senderos. Por otro lado, por lo empinado del lugar, esa gran cantidad de agua iba a parar justo a la presa, la cual se encuentra a la salida de Hueypoxtla y a la entrada del ejido de Jilotzingo. Mi abuelo, con la intención de llegar lo más pronto posible, se vio obligado a cruzar por la parte superior de la construcción, en donde se encontraba un largo pasillo que atravesaba de lado a lado la vieja presa. Decidido empezó a caminar, pues ya estaba llegando la noche y la lluvia estaba muy tupida y con truenos que no dejaban de caer. Abajo, el agua que llegaba a la presa golpeaba con fuerza y hacía remolinos cada vez que chocaba contra la construcción, y el viento que soplaba esa tarde le daba al ambiente un toque tétrico y fantasmal. Mi abuelo siguió caminando, y para su sorpresa, al llegar exactamente a la mitad y estando en medio de las dos grandes columnas, escuchó estremecedores gritos de dos pequeños. «Por favor, anciano, por lo que más quiera ayúdenos, pero le pido que primero ayude a mi hermanita, ya que es la que más está sufriendo. Desgraciadamente mis padres eran muy pobres y nos cambiaron por plata. Nosotros somos de un rancho de Zumpango, y ahí nuestros abuelos nos están buscando. Por favor vaya, y dígales que nos hagan una misa». Mi abuelo, al escuchar esas palabras que salían de los muros de la presa, se quedó inmóvil por el susto. Pero cuando se recuperó de ese escalofriante suceso, empezó a correr como loco, sin importarle nada y sin voltear a ver hacia atrás. Y es aquí donde la historia que le contó su padre, quien trabajó en la construcción de esa presa, cobra vida. En ese instante el abuelito recordó la horrible historia que se cuenta sobre la construcción de esa presa, una que le contó su papá, misma que le causó un gran terror. La horrible historia que se narra sobre esta construcción y de la cual mi bisabuelo fue testigo, dice así. Todo comenzó cuando en el año de 1903, el ingeniero Luis Espinosa de los Monteros quedó a cargo de la construcción de la presa. Esto debido a que el iniciador de tan ambicioso proyecto, el señor Rafael Ortiz de la Huerta, había perdido la vida. Así que el ingeniero Luis quedó al frente de esta impresionante obra de épocas de la Revolución Mexicana. Como sabrán,
En esos años la vida era dura, complicada, y por tal motivo había mucha gente pobre. Así que al hacerse esta obra, muchas personas de bajos recursos que vivían en mi pueblo y otras localidades cercanas se acercaron para pedir trabajo. Por suerte eran contratados de inmediato, juntándose un sinfín de trabajadores de distintas localidades. Las semanas fueron transcurriendo y los trabajos de la obra avanzaron muy rápido, pero cuando casi estaban por terminar, sucedió un evento extraño. De repente, y sin que nadie lo imaginara, la presa empezó a crujir y se reventó por la mitad, causando el asombro y el caos de los que ahí trabajaban. El ingeniero quedó sorprendido por lo que había sucedido, así que empezó a buscar junto con otros encargados las posibles razones y motivos de esta tragedia, pero no encontraron ninguna explicación. Se habían usado buenos materiales de calidad y tecnología precisa de esa época. Era una situación ilógica. Después de muchas horas de razonar, se llegó a la conclusión de que se tendría que derribar lo que ya no servía y proceder a construir todo desde un principio. Pero es aquí donde esta historia toma un tinte siniestro y macabro. Resulta que esa noche, mucha gente que trabajaba en esta construcción apreció cómo llegó un personaje por demás extraño. Iba vestido con un traje de color negro y montaba un caballo que a simple vista se veía que era de raza. Era una persona muy alta y con ojos que se asemejaban al color rojo de una brasa de carbón encendida. Al bajar de su caballo, los perros que cuidaban de la obra comenzaron a aullar, al mismo tiempo que buscaban desesperados un lugar donde ocultarse, ya que el miedo los invadió por completo. Cuando este extraño jinete se acercó a la obra, con una voz fuerte y muy decidida, pidió hablar con el encargado de la presa. Temeroso, el maestro albañil y su ayudante lo llevaron directo a donde se encontraba el ingeniero. Eso sí, ambos iban orinados de los pantalones, ya que sabían sin duda de quién se trataba. Cuando llegaron a donde se encontraba el ingeniero, el visitante exclamó: «Buenas noches, señor ingeniero. ¿Acaso usted es el encargado de la obra?» «Buenas noches», respondió el ingeniero Luis. «Sí, señor. ¿Qué desea usted?» El jinete le contestó: «Bueno, mire, ingeniero, seré sincero. Resulta que si quiere terminar esta impresionante obra, le va a costar un precio muy alto, esto por utilizar las tierras del patrón, y en caso de no dar el pago, simple y sencillamente, esta obra jamás la podrá terminar, y no solo perderá tiempo y dinero, sino que algo más. Entonces, ¿cómo lo ve? ¿Acepta? ¿O jamás terminará esta presa?» El ingeniero, sumamente furioso, le respondió: «¿Acaso está usted loco? Le informo que ya todo se ha pagado, y además estas tierras son del municipio». «Creo que no me entendió usted, ingeniero. Esta presa tiene un costo alto, y para empezar, el patrón requiere de 2 almas limpias y puras, de preferencia que sean pequeños que no se han bautizado, o de lo contrario, cada que usted levante la presa, yo se la voy a tirar le guste o no. Dígame, ¿estamos de acuerdo?» Nervioso el ingeniero y sin saber con quién estaba tratando, le respondió: «¿Pero acaso está usted loco, señor? Deje de mencionar tonterías y mejor déjeme trabajar, pues como verá, estoy muy ocupado como para escuchar estas cosas. Mire, ingeniero, por hoy me retiro, pero le aseguro que muy pronto usted mismo se dará cuenta de que mis palabras son una realidad». Mi bisabuelo era el ayudante del ingeniero, y dice que miró cómo este extraño hombre se montó en su caballo y posteriormente se fue alejando para después meterse entre los campos de maíz, lugar donde finalmente desapareció. Ese día dejó sembrado en los trabajadores un aire de terror y angustia, uno que jamás habían sentido. El ingeniero ignoró las palabras, y esa semana volvió a empezar con los trabajos de la obra, y cuando la construcción nuevamente estaba muy avanzada, de pronto volvió a suceder lo mismo.
Eran las 3 de la madrugada de un día viernes cuando la presa se volvió a caer. La poca gente que anteriormente había escuchado la plática del ingeniero con el extraño jinete empezó a asegurar que ese hombre era el mismo enviado del diablo y que se tenía que pagar el precio que solicitaba para poder construir la obra. No había otras opciones. A los pocos días del accidente, nuevamente se presentó el famoso charro, pero esta vez lo hizo a las 3 de la madrugada. Cuenta el papá de mi abuelito que en ese instante se hallaba una cuadrilla de albañiles, quienes al verlo llegar temblaron de miedo. El enviado del diablo se bajó muy molesto del caballo y pidió hablar con el ingeniero. Una vez estuvo enfrente de él, le dijo: «A ver, ingeniero, como ya le dije, así pueden pasar 1000 años, pero si usted no paga el derecho de la construcción, yo me veré obligado a derribarla una y otra vez. Así que le pido construya 2 columnas fuertes y grandes, las cuales van a soportar todo el peso del agua de la presa, pero en la base de cada una de ellas tendrá que sepultar vivo a una persona que tenga el alma limpia y pura, de preferencia un niño sin bautizar. Es decir, con esta acción estará pagando su derecho y yo dejaré construir su presa». El ingeniero, al escuchar las palabras, se encogió de hombros, y más porque pudo comprobar que en verdad este era un demonio enviado por el diablo y que con él no se jugaba. Finalmente se vio obligado a pactar con este charro negro, y una vez pactó con él, este se alejó a todo galope, soltando tremendas carcajadas, perdiéndose en la lejanía del cerro de Huaypoxtla. El ingeniero sabía que los albañiles habían escuchado la conversación y a cambio de su silencio les dio a cada uno una moneda de plata. Al cabo de unos minutos, juntó a varios hombres que eran de su máxima confianza, esto para hablar del tema y encontrar la mejor manera de cumplir la ofrenda, o en su caso, buscar la manera de negarse. En esa conversación privada, que duró varias horas, llegaron a la conclusión que era mejor hacer caso a las demandas de ese demonio, así que se formó un plan para encontrar a 2 personas que cumplieran con los requisitos de este charro. Pero eso de conseguir almas limpias, sinceramente, no era tarea fácil. Por tal motivo optaron por hurtar a 2 niños de un pueblo llamado Zumpango. No se supo realmente si eran hijos de los propios trabajadores o de gente que no tenía nada que ver con esta obra, pero dice mi abuelo que en el centro de Zumpango se encontró a una familia muy pobre, a la cual se les ofreció bastante dinero en monedas de plata para que les entregaran a sus 2 pequeños, una niña y un niño. Ya se imaginarán cuál fue la respuesta de estos señores. Esa noche durmieron a los niños para después llevarlos en un caballo directo a la construcción. Al llegar los despertaron diciendo que les darían muchos dulces, pero que estaban dentro de una excavación. Ellos, al ser inocentes, les emocionó la idea y estaban ansiosos de ir por esos dulces y comerlos con alegría, pues debido a su baja posición económica, muy pocas veces tenían la oportunidad de probarlos. Así que los trabajadores aventaron varios dulces al lugar mencionado y finalmente le comentaron a los pequeños que por separado cada uno se metiera a una excavación y tomaran los dulces que quisieran. Cuando los infantes entraron a tomar los dulces y estando de pie dentro de la excavación, se vertió una gran cantidad de cemento sobre cada uno de ellos. No les dio tiempo de decir ni una sola palabra, siendo así que quedaron sepultados para siempre. 1 hora después de enterrarlos, a lo lejos se escuchó el estremecedor relinchar de un caballo y unas macabras carcajadas, haciendo que todos esos verdugos se sintieran angustiados de terror. Por fin la presa de Luis Espinosa de los Monteros se concluyó en el año de 1910, justo en épocas de la Revolución, y tal como el charro le aseguró al ingeniero, la presa ya no se volvió a caer. Son muchas las historias que se cuentan sobre esta construcción,
Pero si alguna vez visitas este lugar, no olvides hacer una oración para estas almas que aún no han encontrado su camino. Y por favor reza por estos dos pequeños que quieren descansar en paz. Gracias por escuchar esta historia. ¿Qué tal, amigos? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. Si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho y nos vemos pronto.